Las pirámides de Egipto llevan siglos provocando la misma mezcla de asombro y confusión. Para muchos siguen siendo un enigma casi sobrenatural, para otros son la prueba de conocimientos perdidos. Sin embargo, detrás de esas piedras gigantescas hay una historia humana mucho más compleja y fascinante. Durante siglos, hombres de todas las épocas atravesaron corredores sofocantes, rozaron muros pulidos, alzaron antorchas en la oscuridad y creyeron haber llegado al límite. Ya en pleno siglo XXI, una tecnología capaz de leer el interior del monumento reveló una gran cavidad oculta sobre la Gran Galería. Así, la imagen más famosa del antiguo Egipto volvió a cambiar. La pirámide, que parecía estudiada hasta el agotamiento, todavía conservaba un espacio silencioso, suspendido en las alturas y fuera del alcance de la mirada humana. Junto a ese hallazgo regresó la misma pregunta que lleva siglos persiguiendo a estas construcciones. ¿Cuánto sabemos de verdad sobre ellas? ¿Y cuánto pertenece todavía al terreno de la duda? Mi nombre es Andrei Viarens y hoy vamos a recorrer toda la historia de las pirámides del Antiguo Egipto, navegando entre mitos y verdades. Veremos quiénes las construyeron, cómo pudieron levantar monumentos de esa escala, qué función cumplían dentro del mundo egipcio y qué misterios siguen abiertos todavía para la arqueología. Ya comenzamos. La historia de las pirámides comienza mucho antes de Giza, cuando Egipto todavía estaba formando su lenguaje funerario y político, y cuando la monarquía buscaba una manera de convertir la muerte del rey en permanencia visible. Para entender ese camino hay que mirar primero a las tumbas que precedieron a la pirámide. Durante las dinastías 1 y 2, entre aproximadamente el 3100 y 2686 antes de nuestra era, los egipcios utilizaron un tipo de tumba que hoy conocemos como mastaba. Eran construcciones rectangulares, de lados inclinados y techo plano, levantadas sobre una cámara funeraria subterránea. Muchas se hacían con ladrillo de adobe y otras incorporaron piedra en elementos concretos. En la parte superior había un espacio para ofrendas y culto, mientras que en la parte inferior descansaba el difunto. Esa forma ya contenía una idea esencial. La tumba debía proteger el cuerpo y al mismo tiempo mantener activa la relación entre el muerto y los vivos a través del ritual. Las escenas de ofrendas garantizaban mágicamente la existencia continuada del difunto en la otra vida. Esa idea nos muestra algo que la arqueología sí ha podido demostrar con bastante claridad. La pirámide egipcia surgió a partir de una tradición funeraria previa. Su origen para nada fue repentino, fue el resultado de una evolución visible en las formas, los materiales y en la escala del proyecto funerario real. Las mastabas de altos funcionarios y miembros de la élite ya expresaban jerarquía respecto al resto de la sociedad. Más tarde, esa lógica se concentró en la figura del rey y adquirió una dimensión monumental. El gran salto se produjo en el reinado de Netherjet-Diezer, a quien la tradición posterior llamó Zoser, rey de la dinastía tercera, hacia el 2649 y el 2630 antes de nuestra era. Bajo su gobierno apareció el primer gran experimento monumental en piedra de toda la historia egipcia. También aparece aquí otra figura clave, Imhotep, alto funcionario y arquitecto, recordado siglos después como un sabio excepcional. El complejo funerario de Zoser, en Saqqara, incluyó la primera pirámide de Egipto, la célebre pirámide escalonada. Es el edificio de piedra más antiguo e importante del país, entre otras cosas porque fue una traducción a piedra de una arquitectura egipcia anterior. Esa misma obra nos ayuda a ver el proceso completo. El cambio decisivo afectó al tamaño y al material, así como a la lógica de fondo que ya venía de antes. La pirámide escalonada de Saqqara alcanzó unos 61 metros de altura y se levantó como una superposición de cuerpos mastabiformes. Bajo ella se extendía una red subterránea enorme, con galerías y centenares de dependencias. Alrededor se organizó un complejo ceremonial inmenso, con patios, recintos de culto, edificios simbólicos y una gran muralla rectangular. El célebre historiador británico Richard Cavendish lo resumió con una imagen muy precisa al describir el conjunto como una vasta ciudad de los muertos.
Con esto nos quiere decir que la primera pirámide nació ya integrada en un paisaje ritual amplio. Desde el principio fue mucho más que una tumba aislada. Después llegó Snefru, rey de la dinastía cuarta entre el 2575 y el 2551 antes de nuestra era. Aquí la historia entra en una fase fascinante porque el desarrollo de la forma piramidal se vuelve completamente visible. Snefru mandó construir 3 grandes pirámides en Meidum y Dashur. En ese ciclo aparecieron ensayo, ajuste técnico y perfeccionamiento. La pirámide de Meidum muestra una transición compleja. Por su parte, la llamada pirámide acodada de Dashur conserva el cambio de ángulo que todavía hoy se aprecia en su perfil. Y la pirámide roja, también en Dashur, representa el triunfo de la pirámide de caras lisas plenamente lograda. Así podemos ver que fue Snefru quien transformó la pirámide escalonada en una pirámide verdadera de caras lisas. Eso significa que cuando su hijo Jufu, conocido popularmente como Keops, inició la Gran Pirámide de Giza hacia el 2551 y el 2528 antes de nuestra era, Egipto ya contaba con varias décadas de aprendizaje acumulado en escala monumental. Ese proceso también ayuda a responder por qué surgieron las pirámides, y lo hicieron porque la monarquía egipcia del reino antiguo encontró en esa forma una respuesta perfecta a varias necesidades a la vez. En primer lugar, permitía enterrar al rey en un monumento incomparable, fijaba su memoria en el paisaje, articulaba un complejo funerario estable para su culto póstumo y permitía expresar una idea cada vez más fuerte del rey como figura unida al orden cósmico y al ciclo solar. Varios especialistas coinciden en que la pirámide era un símbolo solar, que se pensaba imitaba la sagrada piedra Benben en Heliópolis. Esa relación entre ambos elementos da a la forma piramidal una dimensión religiosa muy concreta, haciendo que la estructura misma participara en una teología del poder y de la eternidad. Y eterno también puede convertirse este canal si lo apoyas con tu suscripción, tu me gusta y dándole a la campanita para que te llegue todo mi contenido. No olvides dejarme un comentario para saber tu opinión sobre este video. Llegados a este punto podemos afirmar varias cosas con certeza. La pirámide tiene antecedentes identificables en las mastabas. Su primer gran desarrollo se documenta en Saqqara con Zoser e Imhotep en el siglo XXVII antes de nuestra era. Su perfeccionamiento técnico se ve con precisión en el ciclo constructivo de Snefru en el siglo XXVI antes de nuestra era, y su consolidación como forma regia y solar alcanza su momento culminante en la dinastía cuarta. Todo esto está ya más que demostrado por la arqueología, la arquitectura y la secuencia cronológica de los monumentos. Ahora bien, es muy cierto que todavía quedan muchísimas interrogantes por resolver, o que se encuentran en una zona de disputa académica. ¿Cómo consiguió Egipto movilizar el conocimiento, la mano de obra y la logística necesaria para levantar esos colosos? ¿Qué parte del proceso constructivo está bien documentada y qué parte sigue abierta al debate? ¿Cómo un pueblo tan antiguo fue capaz de lograr tal hazaña constructiva y tecnológica? Quédate porque de eso te hablaré a continuación. Esa mezcla de poder y deseo de permanencia que vemos en las pirámides de Egipto en realidad es una constante que atraviesa buena parte de la historia antigua. Las primeras civilizaciones buscaban entender el sentido de la muerte y nuestra relación con ella, lo cual se traduce en su arte y religión. Y esas preguntas existenciales del mundo antiguo son las que abordo en mi libro Andreíadas, una obra de fantasía épica que reflexiona a través de la mitología y la historia las grandes preguntas que siempre se ha hecho la humanidad. Si quieres echarle un vistazo y apoyarme al adquirirlo, puedes hacerlo a través del enlace que te dejo en la descripción de este video. Cuando el tema llega a la construcción de las pirámides, mucha gente tiene la imagen de una multitud inmensa movilizada a través del trabajo forzado, usando rampas gigantescas que ocupaban todo el paisaje y otras imágenes que pueden llegar a ser muy exageradas. Sin embargo, la historia de este problema ha cambiado mucho en las últimas décadas. La arqueología empezó a desplazar las conjeturas generales con documentos, restos de asentamientos, análisis de dieta, huellas logísticas
y hallazgos en canteras. Hoy conocemos mejor la organización humana de la obra que el mecanismo exacto de cada maniobra final de elevación. Durante mucho tiempo, una de las referencias más repetidas fue Heródoto, el historiador griego del siglo V antes de nuestra era. Él escribió sus trabajos muchos siglos después de la época de Keops, en los que describía las pirámides como una obra realizada en 20 años por 100.000 hombres. Esa cifra marcó durante siglos la imaginación occidental y se mezcló después con la tradición bíblica y mucho más tarde con el cine. De ahí salió la imagen del esclavo hebreo arrastrando bloques bajo el látigo. Esa imagen tuvo una fuerza enorme en la cultura popular, pero la investigación arqueológica moderna empujó el problema hacia otro lugar. El arqueólogo y egiptólogo Mark Lehner, a partir de campañas de excavación y estudio del asentamiento de Giza, desarrolladas sobre todo en los años 90, fue reuniendo evidencias de una ciudad de trabajadores, zonas de planificación, procesamiento de pescado, áreas residenciales y necrópolis vinculadas a quienes trabajaron en la meseta. Ese conjunto de evidencias lo llevó a la conclusión de que la obra dependió de cuadrillas organizadas por el Estado y de personal especializado, no de una masa indiferenciada de cautivos. Una parte de la mano de obra pudo proceder de campesinos movilizados por el Estado durante la inundación anual del Nilo, cuando la actividad agrícola se detenía en muchos campos. Así, esos trabajadores pasaban temporalmente a integrarse en grandes obras públicas dentro de un sistema de servicio organizado por la administración egipcia, junto a artesanos, capataces y obreros especializados. Ese cambio de perspectiva fue decisivo para entender mejor a estas estructuras. Antes el foco estaba puesto casi solo en la fuerza bruta. Ahora el centro del debate está en la capacidad administrativa del reino antiguo. Una pirámide como la de Jufu, levantada hacia el 2551, exigía canteras activas, carpintería, cordajes, planificación del suministro de comida, embarcaciones, puntos de descarga, equipos rotativos y supervisores capaces de mantener el ritmo del trabajo durante años. Lehner resumió ese cambio de mirada al preguntarse cómo las pirámides construyeron Egipto, es decir, cómo estos proyectos ayudaron a consolidar la organización del propio Estado. En ese punto, la pirámide deja de verse solo como un objeto y empieza a verse como el resultado visible de una maquinaria política y económica inmensa. La gran revolución documental llegó después, en el año 2013, en Wadi el Harf, en la costa del Mar Rojo. El egiptólogo Pierre Talet y el arqueólogo Grigori Marouard sacaron a la luz centenares de fragmentos de papiro del final del reinado de Jufu. Talet publicó estos textos en el 2017 y entre ellos apareció el famoso Diario de Merer, un inspector de equipo que registró actividades cotidianas de transporte. Ese hallazgo cambió el campo entero porque aportó una voz contemporánea a la construcción de la Gran Pirámide. En sus anotaciones, Merer describe el traslado de piedra caliza desde Tura hacia Ajet Jufu, el nombre del complejo de la pirámide de Keops. También menciona puntos intermedios como Roche Jufu y la intervención de Anjaf, un alto personaje del entorno real vinculado a la administración de la obra. Así se podía afirmar, más que teorizar, al contar con un cuaderno de trabajo del propio siglo XXVI antes de nuestra era, que muestra el día a día del proceso constructivo. El valor de Merer es enorme porque aclara varias cosas a la vez. Primero, confirma la importancia del transporte fluvial en la logística del monumento. Segundo, muestra que el revestimiento de caliza fina de Tura estaba integrado en un sistema administrativo preciso. Y tercero, introduce una escena completamente distinta a la del mito popular. La obra se parece mucho más a un proyecto estatal coordinado por equipos en una red compleja de abastecimiento y mando que a una epopeya caótica de fuerza ciega. De este modo, resulta justo que te pregunte, ¿qué te impresiona más? ¿El hecho de que lograran levantar grandes rocas o que tuvieran la capacidad de organizar un trabajo tan bien coordinado? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. En cualquier caso, voy a intentar responder a ambas preguntas. Comencemos por la más recurrente. ¿Cómo se elevaban los bloques de piedra? Sobre todo en las fases altas de la construcción.
Durante mucho tiempo dominaron hipótesis generales sobre rampas rectas, envolventes o combinadas. Algunas eran plausibles, otras cargaban demasiado peso sobre reconstrucciones difíciles de probar. En el año 2018, un hallazgo importante en la cantera de Hathnub, asociado al trabajo de Roland Emmark y Yanis Gourdon, añadió una pieza muy útil al rompecabezas. Allí apareció una rampa central flanqueada por escaleras con agujeros para postes, una combinación que permite imaginar sistemas de arrastre y control más eficaces de lo que se pensaba. La datación de ese contexto en tiempos de Jufu convirtió el hallazgo en una referencia inmediata para el debate. Enmark afirmó que la rampa de arrastre de Hathnub es también mucho más empinada que la mayoría de las reconstrucciones previas de rampas egipcias de transporte, lo que demuestra que los egipcios del tiempo de Keops manejaban soluciones técnicas más sofisticadas de lo que muchas reconstrucciones antiguas suponían. Las cuerdas podían enrollarse o tensarse alrededor de esos postes, lo que multiplicaba el control sobre la carga y permitía trabajar en pendientes mucho más fuertes de lo que antes se imaginaba. Eso ayuda a entender cómo podían sacarse bloques de cantera o moverlos en tramos de fuerte inclinación. A medida que la pirámide ganaba altura, el espacio útil se reducía y las maniobras exigían más precisión. Por eso muchos especialistas piensan en soluciones cambiantes según la fase de la obra, con rampas, trineos, palancas y ajustes progresivos, más que en una sola rampa gigantesca usada de principio a fin. Una vez colocado cada bloque, venía el trabajo fino de alinearlo, calzarlo y mantener la geometría del conjunto, porque levantar una pirámide exigía también controlar niveles, ángulos y orientación con una exactitud extraordinaria. Claro, el proceso empezaba mucho antes de que la piedra llegara a la obra. En la cantera, los trabajadores marcaban el contorno del bloque sobre la roca madre y abrían zanjas a su alrededor. Para la caliza se usaban cinceles de cobre y martillos de piedra. Luego venía el desbaste inicial, que reducía peso y facilitaba el traslado. En piedras más duras, como el granito, el trabajo exigía una percusión mucho más intensa con masas de rocadura. De ese modo, el bloque salía de la cantera ya preparado para entrar en la siguiente fase de la cadena, que era el transporte. Ese transporte combinaba técnicas distintas según la distancia y el terreno. Tengas en cuenta que las canteras podían quedar lejos o justo al lado de la propia pirámide. Sobre tierra, los bloques podían colocarse sobre trineos de madera y arrastrarse con cuerdas por cuadrillas coordinadas. Por contradictorio que nos parezca, estos avanzados egipcios de la antigüedad ni siquiera conocían la rueda, cosa esta que solo ocurrió hacia el 1600 antes de nuestra era, por una sencilla razón: no la necesitaban. La física experimental moderna demostró que humedecer la arena delante del trineo reduce de forma notable la fricción, porque evita que la arena se amontone delante de las guías del trineo. Eso encaja muy bien con imágenes egipcias donde una persona vierte agua ante una carga arrastrada. Cuando la ruta lo permitía, la piedra pasaba después a barcazas. Los constructores aprovecharon la crecida del río y excavaron canales y cuencas en la llanura para acercar materiales y suministros hasta zonas de puerto conectadas con las obras. Así, el trayecto completo podía incluir cantera, arrastre corto, embarque, navegación, descarga y nuevo arrastre en tierra. El diario de Merer deja ver precisamente esa secuencia de cargar piedra en Tura, navegar hacia Ahet Jufu y repetir el circuito una y otra vez bajo supervisión administrativa. Luego llegaba la fase más difícil, la elevación y colocación de los bloques, cosa esta de la que te hablé al inicio de este capítulo del video. Hoy contamos con bases mucho más firmes que hace medio siglo para hablar de trabajadores organizados, transporte fluvial, suministro controlado, cuadrillas jerarquizadas y técnicas de arrastre compatibles con grandes cargas. También contamos con una mejora real en la comprensión de rampas y canteras gracias a hallazgos como Hathnub.
Sin embargo, sigue abierta la discusión sobre la configuración exacta de las rampas utilizadas en Giza, sobre la secuencia precisa de las maniobras en los niveles más altos y sobre algunos detalles del montaje final. Esa zona de incertidumbre es un campo donde varias hipótesis compiten sobre una base de pruebas mucho más sólida que antes. Y cuando la logística y la organización empiezan a aclararse, la mirada se desplaza hacia el interior del monumento, hacia los corredores, las cámaras, los vacíos detectados por tecnología reciente y los espacios cuya función sigue generando discusión entre los especialistas. Ahí la certeza vuelve a encontrarse con la duda y forma parte de los misterios que deberemos resolver a continuación. Hasta aquí hemos hablado en términos generales de cómo se construían las pirámides, pero a decir verdad, cada una, en dependencia de su forma o tamaño, requería de técnicas específicas. Si las más grandes y sofisticadas fueron las de Giza, ¿cómo se construyó entonces la última pirámide de Egipto? Y en definitiva, ¿por qué dejaron de construirlas? De ese tema te hablo en este video exclusivo de mi Patreon, plataforma esta donde publico materiales que por cuestión de espacio no puedo abordar aquí en YouTube. Si te interesa, tienes el enlace en la descripción de este video. Cuando la logística empieza a aclararse, la mirada cambia de dirección y se mete en la piedra. Ahí es donde la Gran Pirámide recupera una parte de su fuerza más asombrosa. Desde fuera, el monumento parece una masa geométrica de apariencia sencilla. Desde dentro, la situación es muy distinta. Hay una cámara subterránea excavada en la roca base, una cámara situada en el eje central del edificio a la que la tradición moderna llamó Cámara de la Reina, la Gran Galería, la Cámara del Rey y sobre ella varias cámaras de descarga concebidas para repartir tensiones estructurales. Esa complejidad interna ha intrigado a los especialistas desde hace siglos, porque revela un diseño mucho más elaborado que el de otras pirámides del Reino Antiguo. Además, varias de estas estancias y corredores muestran fases distintas de planificación y ejecución, algo que ha llevado a muchos investigadores a pensar en ajustes de proyecto durante la propia obra. Cuando nos detenemos frente a la Gran Pirámide de Keops, estamos viendo una montaña artificial de precisión matemática. En su época de esplendor, la estructura se elevaba imponente hasta los 146.6 metros de altura, coronada por un piramidión que brillaba bajo el sol con intensidad. Y aunque el paso de los milenios y el desgaste han reducido su cima hasta los 138 metros actuales, su presencia sigue siendo colosal. Para entender la magnitud de esta obra hay que hablar de su peso, una masa abrumadora de aproximadamente 6 millones de toneladas, compuesta por un rompecabezas de 2,3 millones de bloques de piedra. Además de su tamaño, lo más increíble es la exactitud con la que fue ejecutada. La base es un cuadrado casi perfecto cuyas caras están alineadas con los puntos cardinales con un margen de error prácticamente inexistente, de apenas 13 centavos de grado. Es en todo sentido el triunfo definitivo de la ingeniería antigua sobre el tiempo. Durante buena parte del siglo XX, la discusión sobre el interior de la Gran Pirámide de Keops giró en torno a dos grandes preguntas. La primera afectaba a la función de ciertos espacios. La segunda afectaba a la lógica del conjunto. Mark Lehner ha insistido durante años en que la distribución interna de la pirámide forma parte de una arquitectura funeraria y ritual mucho más sofisticada de lo que se suele imaginar en el público general. Por otra parte, varios especialistas han subrayado que algunos sectores del monumento responden también a exigencias estructurales muy concretas, sobre todo en torno a la Cámara del Rey y a las cámaras de descarga situadas por encima. Esa doble dimensión, simbólica y técnica, explica por qué tantas interpretaciones siguen conviviendo, de modo que el interior de Keops se sitúa justo en la frontera entre lo que entendemos bastante bien y lo que todavía necesita nuevas pruebas. La situación cambió de forma espectacular en noviembre del 2017. Ese año, Kunihiro Morishima y sus colegas del proyecto Scan Pyramids publicaron el hallazgo de un gran vacío dentro de la Gran Pirámide, detectado mediante 3 tipos distintos de detectores de muones.
El equipo lo situó por encima de la Gran Galería y lo describió como una cavidad de al menos 30 metros de longitud, con una sección comparable a la de la propia galería. El dato resultó importantísimo por dos motivos. Primero, porque se trataba del mayor espacio interno identificado en la pirámide desde el siglo XIX. Segundo, porque el descubrimiento se consiguió con técnicas no invasivas, o sea, sin romper la estructura. De pronto, el monumento más estudiado del Antiguo Egipto mostraba un vacío enorme cuya función seguía sin explicación cerrada. En marzo de 2023, ese mismo equipo de investigadores logró lo impensable. Utilizando tecnología de partículas cósmicas y una cámara endoscópica de apenas 6 milímetros, confirmaron la existencia de un pasaje oculto situado detrás del gran chevrón de la fachada norte. Las mediciones con muones y la inspección endoscópica permitieron establecer que este corredor mide aproximadamente 9 metros de longitud y se localiza sobre la entrada original del monumento. Los autores fueron muy prudentes con las interpretaciones. Su trabajo muestra la forma y la posición del corredor con gran precisión y sugiere que puede ayudar a entender el papel del chevrón y la distribución de cargas en esa zona. Sin embargo, su propósito sigue siendo un misterio. ¿Es simplemente un ingenioso sistema para aliviar la presión de las toneladas de roca superior? ¿O es el preludio de un descubrimiento aún mayor que aguarda en el corazón de la piedra? ¿Habías escuchado antes sobre este descubrimiento? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Pero más allá de su pasado milenario, las pirámides también tienen una historia moderna, aportada por teorías espectaculares, documentales sensacionalistas, libros de misterio y contenidos virales que convierten cualquier duda en una supuesta revelación. Ahí la pirámide deja de estudiarse como un monumento del reino antiguo y empieza a funcionar como una pantalla donde cada época proyecta sus propias obsesiones. Una parte enorme de la fama actual de las pirámides viene justamente de relatos recientes que crecieron alrededor de vacíos reales de la investigación, de preguntas todavía abiertas y sobre todo de malas interpretaciones presentadas como si fueran pruebas. Uno de los mitos más persistentes afirma que las pirámides fueron construidas por hebreos esclavizados, como te contaba al principio del video. Su fuerza viene de una mezcla cultural muy potente. Por una parte está la lectura popular del relato del Éxodo bíblico y por otra el cine del siglo XX, que fijó imágenes muy llamativas de multitudes castigadas bajo el sol. El problema aparece en cuanto se revisa la cronología. Las grandes pirámides de Giza pertenecen al reino antiguo, en torno al siglo XXVI antes de nuestra era. En cambio, las propuestas históricas sobre un posible trasfondo del Éxodo se sitúan más de un milenio después. A eso se suma la arqueología de Giza, que ha sacado a la luz asentamientos de trabajadores, panaderías, áreas de producción y cementerios asociados a una mano de obra organizada, tal y como te comenté al inicio de este video. Ese registro encaja mucho mejor con cuadrillas movilizadas por el Estado que con la imagen tradicional del esclavo hebreo levantando las pirámides. El bulo sobrevivió porque ofrece una escena dramática y fácil de memorizar, mientras que la evidencia real exige contexto y fechas. Después apareció una teoría todavía más rentable para la cultura popular, la de los extraterrestres constructores. Su versión moderna quedó asociada sobre todo a Erich von Däniken desde 1968, cuando publicó Chariots of the Gods y popularizó la idea de visitantes del espacio que habrían influido en las civilizaciones antiguas. Décadas más tarde, programas como Ancient Aliens ampliaron esa fórmula hasta convertirla en un género. La lógica de esta teoría funciona siempre del mismo modo. Toma una obra impresionante, presenta la dificultad técnica como si fuera imposible para los humanos antiguos y luego introduce una causa extraordinaria allí donde la evidencia todavía no responde a todos los detalles. El problema es claro, que sigan existiendo preguntas sobre una técnica o sobre una secuencia constructiva no convierte en razonable una explicación extraterrestre. Lo único que demuestra es que la investigación sigue trabajando. Muy cerca de esa misma lógica aparece otro gran relato pseudohistórico,
el de una civilización perdida anterior a Egipto, a veces vinculada con la Atlántida y otras con una cultura global altamente avanzada destruida al final de la última glaciación. En las últimas décadas ese enfoque se ha difundido sobre todo a través de Graham Hancock y otros autores que presentan monumentos antiguos como fragmentos de un saber olvidado. La razón de su éxito es fácil de entender. Permite reescribir toda la historia y convierte cada laguna del registro arqueológico en una supuesta pista de encubrimiento. Sin embargo, el salto argumental vuelve a ser el mismo. Se parte de una pregunta real, como la existencia de vacíos documentales, pérdidas de contextos o destrucciones acumuladas durante milenios, y se transforma esa falta de información en permiso para aceptar una gran narrativa sin base material suficiente. A propósito, sobre este tema en particular, tengo un video muy interesante en mi canal, donde te hablo justamente de la supuesta existencia de una o varias civilizaciones anteriores a la nuestra en miles o millones de años. No te lo pierdas. Otro caso muy difundido es la teoría de que las tres pirámides de Giza reproducen deliberadamente el cinturón de Orión. La propuesta se hizo famosa en los años 90 con Robert Bauval y Adrian Gilbert. Su atractivo es enorme porque une el cielo, geometría y simbolismo funerario en una sola imagen. Además, funciona muy bien en Internet. Basta una superposición gráfica para producir una sensación inmediata de evidencia. El problema aparece cuando se pasa de la imagen sugerente a la demostración histórica. La discusión académica acepta que ciertas estrellas y constelaciones tuvieron importancia religiosa en Egipto. Eso está fuera de duda. Lo que sigue faltando es una prueba textual, arqueológica o arquitectónica que permita afirmar con seguridad que el trazado general de Giza fue concebido como una reproducción deliberada del cinturón de Orión. Aquí el vacío que aprovecha la teoría es muy concreto. Una analogía visual sugestiva se presenta como si fuera una intención probada. Hay un ejemplo más y resulta muy revelador porque muestra hasta qué punto la forma piramidal terminó cargándose de fantasías modernas. Me refiero a la llamada energía piramidal. Durante el siglo XX circuló la idea de que una pirámide en miniatura podía afilar cuchillas, conservar alimentos, mejorar la meditación o concentrar fuerzas invisibles. Aquí ya ni siquiera estamos ante una hipótesis sobre el Antiguo Egipto. Estamos ante un producto cultural de la era esotérica y del mercado editorial contemporáneo. Su origen está en la fascinación por convertir la forma piramidal en un objeto con poderes especiales. El vacío que explota este mito tiene que ver con algo muy humano, la tendencia a confundir asombro con casualidad. Como la forma piramidal impresiona y posee una fuerte carga simbólica, se le atribuyen propiedades que nunca han sido demostradas de manera fiable. Las pirámides siguen en pie porque concentran una ambición inmensa. Quisieron fijar en piedra la memoria de un rey, el orden del mundo y una promesa de eternidad. Pero hoy también siguen en pie por otra razón. Obligan a distinguir entre la historia y el deseo de convertir el pasado en leyenda. La arqueología ya ha demostrado mucho sobre su origen, su evolución y su construcción. Al mismo tiempo, la investigación sigue afinando detalles, detectando nuevos espacios y formulando preguntas cada vez más precisas. Y quizá ahí reside una parte de su fuerza. Cuanto más sabemos, más admirable se vuelve la capacidad humana que las hizo posible. Porque el gran secreto de las pirámides nunca dependió de visitantes del cielo ni de energías ocultas. Fue en realidad el incipiente talento y esfuerzo humano quienes la hicieron realidad. Cuando miras estas construcciones, ¿qué te impresiona más? ¿Su tamaño, su carga simbólica o la civilización que fue capaz de levantarlas? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Ahora quiero dar las gracias a todos mis mecenas en Patreon y a aquellos que tienen una membresía de pago en el canal, así como a todos aquellos que han llegado hasta aquí, se han suscrito, dejado su me gusta y activado la campanita. Ahora solo me resta invitarte a que sigas en mi canal para que recorramos juntos otros apasionantes capítulos de la historia humana. Hasta la próxima.